Y buenos días a todas y a todos. Desde luego agradecer su presencia y anticipadamente la participación y la interacción que podamos tener todos los aquí presentes. La primera actividad que vamos a desarrollar, desde luego, es una conferencia magistral por parte del doctor Mauricio Merino Huerta, que nos hace el gran honor de estar en nuestro estado, como ha estado en muchas otras ocasiones también apoyando el ámbito académico de nuestro estado, y por lo cual estamos muy agradecidos. Doctor, muchísimas gracias nuevamente por su presencia hoy en este evento, y desde luego pues pedirle que antes de iniciar su conferencia magistral me voy a permitir leer algunas líneas de una amplia carrera profesional, de una amplísima carrera también dentro de la academia. El doctor Mauricio Merino Huerta es doctor en Ciencias Políticas por la Universidad Complutense de Madrid, es profesor en el CIDE, ha escrito y coordinado más de 20 libros, fue consejero electoral del Instituto Federal Electoral, es profesor del Colegio de México y ha impartido clases en la Universidad Nacional Autónoma de México y en Flaxo. Forma parte del SNI a nivel 3, es decir, del grupo de investigadores selectos de este país. Es miembro de la Academia Mexicana de Ciencias, es presidente de la Asamblea Consultiva de CONAPRED, le fue otorgada la cátedra Andrés Molina Enríquez de la UAM, es defensor de los derechos de la audiencia del Canal 11 y es miembro de este panel que hoy nos hace el honor de acompañarnos. Me parece que después de la estructura constitucional de la creación de los órganos autónomos, hoy el gran paso es la profesionalización de los mismos. Hoy nuestros panelistas, hoy nuestro conferenciante magistral habrán de abordar estos grandes temas. Doctor Mauricio Merino es su auditor. Muchísimas gracias. Muy buenos días a todas, a todos los compañeros de OPAS. Estoy de veras muy agradecido, muy conmovido incluso por la invitación que me han hecho para participar esta mañana en esta primera fase del segundo día del 8º Congreso de OPAS. Y sé además que ha sido un día de ayer muy exitoso, de manera que yo confío de que esta mañana también resultará, espero, de interés para todos, para todas nosotras. Yo quiero comenzar por sabiendo que el tiempo es escaso, que de lo que se trata esta mañana no es tanto escuchar la conferencia magistral en el sentido tradicional del término, cuanto de poner algunos puntos, exponer algunos puntos que puedan servir para llenar el debate con el que se iniciará esta mañana. Están con nosotros expertos, amigos muy reconocidos, algunos de los cuales he venido leyendo, como Rafa Martínez Pol, desde hace ya muchos años, de manera que yo creo que lo correcto es poner algunas ideas básicas, y a partir de las ideas básicas entiendo pues despertar este debate con la mesa y despertar el debate, espero, también con quienes nos acompañan en el auditorio. Por tanto, voy a ser muy telegráfico y espero, señor moderador, que sea usted suficientemente firme para contenerme si me excedo del tiempo. Se lo ruego encarecidamente. Lo primero que tengo que decir es que no hemos llegado a un acuerdo básico sobre lo que realmente significa o lo que debe entenderse por profesionalización. Es una de estas palabras que se utilizan con cierta libertad en prácticamente todos los ámbitos.
escuchamos discursos, planteamientos, vemos programas de profesionalización. Recientemente se ha hablado de la profesionalización de los cuerpos de seguridad pública como una de las prioridades principales del sexenio del presidente Peña Nieto, etcétera. Se habla de profesionalización, permítanme decirlo así, con una cierta impunidad. Es decir, es un concepto que todo el mundo usa sin acabar de definirlo, sin acabar de decirnos exactamente de qué hablamos cuando hablamos de profesionalización. Es probable que por esta razón la profesionalización se haya confundido con mucha frecuencia con la capacitación, que se diga vamos a profesionalizar como si se tratara solo de impartir cursos. Profesionalización en equivalencia a la profesionalización, dos conceptos que sí son amigos, son conceptos que se acercan y que de hecho uno puede afirmar que no podría haber profesionalización sin un buen sistema de capacitación, pero es evidente que no se agota en la capacitación. Sin embargo, así se ha venido manejando con una cierta liberalidad el concepto. Una segunda idea asociada a la profesionalización es la idea de la evaluación del desempeño. También se dice, vamos a profesionalizar evaluando cualidades o evaluando competencias o incluso, regreso al ámbito de seguridad, evaluando confianza. Y entonces se asume que quien pasa las pruebas ya de confianza, ya de cualidades personales, cualesquiera que éstas sean, o ciertos exámenes de competencia, alcanza las credenciales suficientes para considerarse ya parte de un cuerpo profesional. Y de nuevo, si bien la evaluación del desempeño, de las competencias, de las cualidades o de la confianza, según el lugar en el que uno se sitúe, estoy hablando específicamente de México, es un concepto muy hermanado con el de la profesionalización. De nuevo, no se agota solo en procesos evaluativos. La profesionalización es un poco más que estos procesos evaluativos, es un poco más que los procesos de capacitación. Por último, creo que la profesionalización también se ha entrelazado y confundido con muchísima frecuencia con los servicios profesionales de carrera en cualquiera de sus modalidades. No me meto en este detalle de académicos, no quisiera yo aburrirnos con estas matices, sutilezas que a veces los académicos, en las que los académicos nos entretenemos con alegría, pero no es lo mismo un servicio estatal de empleo, un servicio civil de carrera, un servicio profesional de carrera. Hay muchas modalidades para asumir cómo llega la gente al servicio público, cómo se queda la gente en el servicio público, cómo se desarrolla dentro del servicio público y finalmente cuál es la salida más adecuada para esas personas. Sin embargo, si uno solamente piensa en la vía de contratación para acceder al servicio público como la clave de la profesionalización, de nuevo está quedándose solo con una de las piezas que conforman la profesionalización en su conjunto. Entonces, lo primero que yo quiero subrayar es que nos evitemos en este Congreso la falsa idea de que profesionalización es solamente capacitación, de que es solamente evaluación de lo que sea, insisto, cualidades, competencias, confianza, o de que es solamente un sistema de reclutamiento de la naturaleza que sea para acceder en el servicio público. No es solo eso. En realidad la profesionalización es un sistema que integra en buena medida estas piezas de las que he hablado, pero es al mismo tiempo un sistema, voy a citar mi nota, mediante el cual se organizan las normas y
los procedimientos de gestión de capital humano indispensables para garantizar que un cuerpo burocrático en sentido beberiano, no en el sentido peyorativo, un cuerpo burocrático de la naturaleza que sea, cuente en efecto con las capacidades, con las competencias profesionales necesarias para cumplir con las atribuciones que le han sido asignadas a la institución a la que pertenece ese cuerpo de funcionarios. Es pues un sistema deliberado, insisto, para que todas y cada una de las personas que cumplen funciones sustantivas a través de las cuales se encarna la labor de la institución pública correspondiente, en efecto lo hagan de la manera más eficiente, más eficaz, más honesta, más cumplidora, para decirlo en buen castellano, que se pueda. Es un sistema para arropar a estos profesionales de tal manera que la institución sea la que prevalezca, no los profesionales como tales. Esta es una primera idea que me interesa mucho subrayar. Una segunda idea todavía telegráfica es que por este motivo la profesionalización no es, por supuesto, un propósito en sí mismo, sino que la profesionalización debe estar subordinada, el sistema de profesionalización debe estar subordinado a los propósitos de la institución a la que sirve. De aquí que no haya un modelo único, que no haya un modelo de fórmula que uno puede sacar de un libro, o de un seminario, o de una asesoría específica que simplemente pone llave en mano un determinado sistema de profesionalización. Eso no existe, dado que la profesionalización reclama la adaptación de los profesionales a los propósitos de la institución a la que se sirve. Es imposible ir al mercado y comprar un sistema de profesionalización y traérselo. Lo digo además porque esto ya ha sucedido varias veces en México y ha sucedido para mal. Se piensa que vamos a traer el modelo británico, que se puso de moda en una época, o vamos a traer el modelo chileno, o vamos a trabajar con el modelo francés, o algo así. Y entonces se considera que las cualidades de esos modelos de servicios civiles de carrera de muy larga data y de muy profunda consolidación histórica van a servirnos en automático para resolver los problemas de instituciones específicas con propósitos específicos y, por cierto, apremiantes en la mayor parte de los casos. Se cree que traer estos sistemas o importar estos sistemas e instalarlos como si se tratara de un sistema de cómputo es suficiente para salir del paso, para resolver el problema. Esto, lejos de resolver el problema, lo agrava, lo perfecciona el problema. Porque entonces hay que lidiar ya no solo con una institución que reclama profesionales, sino además con un sistema de profesionalización que se vuelve en sí mismo, con mucha frecuencia, un galimatías burocrático. Se vuelve una trampa y se convierte en un argumento para complicar mucho más lo que ya de suyo estaba complicado. De manera que hay que desechar la idea según la cual el sistema de profesionalización se vale en sí mismo. Hay que acoplarla con la institución a la que se está sirviendo, con los propósitos de esa institución, y lo que hay que buscar es que todas estas normas y todos estos procedimientos que buscan perfeccionar las cualidades de las personas que trabajan allí y al mismo tiempo ofrecerles un horizonte de vida para que lo puedan seguir haciendo en esa institución con orgullo, con sentido de pertenencia y con egoísmo válido, es decir, con la esperanza de progresar en esa misma institución, de quedarse en ella, de ascender, de ganar mejor, de tener reconocimiento, de imaginarse, pues, 20, 30 años después, sirviendo a la misma institución
institución, pero con mejores competencias, con mejores cualidades y con un muy firme sentido de pertenencia e identidad. Ese sistema tiene que ser adaptado a las condiciones específicas de la institución a la que se está sirviendo. De lo contrario, se puede volver verdaderamente una camisa de fuerza. En otras ocasiones he insistido también, tercera idea, en que por lo tanto lo importante de un modelo de profesionalización, una vez planteadas las dos anteriores, es su coherencia interna, que es otro desafío técnico mayor. De nuevo, me alejo de las discusiones técnicas para ahorrar tiempo, pero es muy importante la coherencia interna. ¿Qué quiero decir con esto? Un sistema de profesionalización, un sistema completo de profesionalización es en principio un sistema que debe organizar el trabajo. Es decir, lo menos que se puede pedir de un buen sistema de profesionalización es que provea un medio para organizar el trabajo. La organización del trabajo es el paso número 1 de un buen sistema de profesionalización. Saber qué les toca hacer a cada quien, cuáles son las específicas tareas que dentro de una institución le corresponde encarnar literalmente a cada uno de los miembros de esa organización. Cosa fácil de decir, pero enormemente compleja de hacer. Las instituciones en México, lamentablemente la gran mayoría, pueden saber con precisión qué se espera de ellas, de las instituciones, pero les cuesta mucho trabajo bajar al nivel humano para decir no solo qué se espera de la institución, sino qué se espera de cada persona, de cada puesto que está diseñado para esa institución. Es necesario además, sí, que haya un buen sistema de reclutamiento que se corresponda con esa organización del trabajo. Yo qué sé, permítanme jugar con ideas. Si uno necesita profesionales electorales, pues seguramente no vas a buscar al mercado ingenieros civiles, aunque esto no quiere decir que los ingenieros civiles no puedan ser grandes profesionales electorales, pero por lo menos en el principio uno busca gentes cuyas competencias profesionales se parezcan al menos al tipo de puesto que van a ocupar. No estoy hablando de carreras profesionales, por cierto. No estoy hablando de ir a buscar a las universidades a cierto tipo de egresado. Estoy hablando del mercado laboral en su conjunto. No sé si estoy siendo suficientemente claro en esto. Por lo tanto, hay que tener un buen sistema de reclutamiento para que se corresponda con la organización del trabajo previo. Hay que tener un buen sistema de movilidad del personal en función del éxito ganado. Sí, también hay que tener un buen sistema de evaluación del desempeño, como mencioné antes. No solo eso, pero también hay que saber qué se va a reconocer, qué se va a premiar, cómo se va a premiar y cómo se va a reconocer a la gente que está haciendo muy bien su trabajo y que está acumulando méritos en la vida misma, en su vida, para poder ascender en la escala de puestos y en la escala de jerarquías y aún de responsabilidades, aunque no cambien de puesto, pero sí asumiendo responsabilidades cada vez más claras dentro de la institución. Hay que tener una buena gestión del aprendizaje, más que un buen sistema de capacitación. Tomo prestado un argumento de un querido amigo de varios de los que estamos aquí, Francisco Longo. Más que dar capacitación, lo que se necesita es gestionar el aprendizaje, es decir, hacer una gestión de lo que debe aprenderse fuera y dentro de la institución para que cada uno de los profesionales sea cada vez mejor y para que esa gestión del aprendizaje no acabe siendo confundida con tomar horas de cursos que aburren a los funcionarios, que les resultan francamente inútiles, que los sacan de su trabajo, los estresan y que luego con mucha frecuencia no sirven para nada cuando regresan a sus actividades profesionales. Una cosa es dar cursos sin más para llenar un expediente y
y otra cosa es gestionar el aprendizaje de quienes forman parte de una institución, una vez que la institución sabe qué quiere y sabe qué pedirle a sus funcionarios. Si estas dos preguntas no están respondidas, es imposible gestionar el aprendizaje con éxito. Y por último, es necesario tener un buen control de las relaciones laborales, sí, la parte negativa de la profesionalización. Es decir, tener un buen sistema para inhibir y, en su caso, sancionar las faltas que se cometan por esos profesionales, cuando se desvían de sus funciones, cuando son negligentes, cuando se corrompen, cuando pretenden usar para sus fines propios los medios que el Estado les pone para servir a los demás. Evidentemente tiene que haber un muy buen sistema de control de las relaciones laborales que establezca sanciones, primero inhibiciones, mensajes claros de esto no se vale. Segundo, sanciones para quien lo hace. Y tercero, por supuesto, mecanismos de salida jurídicamente impecables, repito, jurídicamente impecables, para que quien ha cometido una falta efectivamente salga de la organización y no acabe yéndose en alianza con un abogado corrupto o con un juez corrupto a sacarle miles de pesos a la organización por un juicio de despido mal hecho o mal planteado. Esta es una industria en México, como probablemente algunos de ustedes saben. Se producen despidos injustificados deliberadamente para luego producir indemnizaciones gigantescas al paso de 2 o 3 años. No es mala inversión, que la institución acaba pagándole a todo el mundo porque no hay un buen sistema de control de las relaciones laborales. Todo esto debe ser coherente, lo voy a repetir: organización del trabajo, ingreso y movilidad, evaluación, gestión del aprendizaje y control de las relaciones laborales deben ser coherentes entre sí. Si se diseñan sistemas profesionales cuya capacitación no se corresponde con la evaluación, o en un momento dado hizo el gobierno de la República, cuando quiso echar a andar el servicio profesional de carrera en el país, no había correspondencia entre la capacitación y la evaluación del desempeño. Claro, el mensaje que reciben los funcionarios profesionales pues es un mensaje contradictorio y por lo tanto acaban adaptándose a lo que mejor les conviene en demérito del propio contenido de la profesionalización. Y ni qué decir de los procesos de reclutamiento, que con mucha frecuencia acaban confundidos con exámenes a modo, con mecanismos para meter a los cuates, para decirlo en buen español, y fingiendo, sin embargo, que se cumplen ciertos procedimientos formales. Tiene que ser coherente. La coherencia es absolutamente crucial. Y de otro lado, tienen que ser sistemas abiertos, en donde efectivamente no haya nada que esconder, donde cualquiera pueda vigilar por qué se reclutó a fulano o a fulana, por qué se está dando esta capacitación o esta gestión de aprendizaje, por qué están dedicando algunas horas de su día laboral a aprender y no solo a trabajar en la cosa del día, cómo y por qué van a ser evaluados exactamente antes de que la evaluación suceda, no cuando llegue el día de la evaluación, sino en el principio del ciclo que será evaluado para no producir sorpresas. Todo esto tiene que formar parte. Dije que no iba a entrar en cuestiones técnicas y ya me detengo aquí, pero todo esto tiene que ser parte de la coherencia clave del sistema, tiene que ser parte de un sistema abierto, vigilable, auditable en todo el tiempo y en cada paso. Cuando un sistema de profesionalización esconde algo, es que no está funcionando. De manera que la mejor prueba de éxito de un sistema de profesionalización es su apertura, que se deje ver. Termino ya diciendo dos cosas de salida, todavía tengo un minuto. Dos cositas más de salida. La primera es que es
Es una cuestión política lo que quiero decir ahora. La primera es que evidentemente el sistema de profesionalización tiene todos los enemigos imaginables. Y por eso no acaba de prosperar casi en ningún lado. Hay zonas de éxito. Creo que el IFE es una zona de éxito. La Auditoría Superior de la Federación es otra zona de éxito, muy probados venturosamente. Hay comisiones de derechos humanos que han probado también tener éxito en sus servicios de carrera. Hay institutos de transparencia, acceso a la información que lo han intentado también exitosamente. No es que estemos en el abandono total, pero incluso estos sistemas, los ya muy consolidados, enfrentan tentaciones políticas a las que debemos estar alertas. Creo que en primer lugar enfrentan el riesgo de la lealtad personal como valor de cambio más importante del servicio público. Sistemáticamente confundimos la idea de llegar a un puesto público como si llegáramos a un equipo político en donde hay un jefe, una jefa a la que le debemos rendir lealtad, con la idea profesional de honrar la lealtad, pero a la institución, a través de un magnífico servicio profesional dado todos los días durante las 8 horas laborales. La idea de la lealtad personal como valor de cambio y por tanto del desplazamiento de los fines institucionales hacia los fines personales de los equipos que llegan a ocupar las principales plazas de autoridad en el país, es una idea muy extendida y es una idea que le ha hecho un enorme daño al país. Se lo ha hecho no solo porque ha establecido en la esfera burocrática una esfera de poder político, sino porque cada vez que cambia el jefe o la jefa correspondiente, entonces cambia todo el equipo. Y toda la experiencia profesional adquirida, como lo saben de sobra los municipios de este país, se pierde y es como si tuviéramos que volver a empezar cada vez. Es además muy claro que el lenguaje de los funcionarios públicos cuando pertenecen a un servicio profesional cambia radicalmente. El lenguaje, quiero decir, todo el sentido simbólico y el sentido de identidad política de esos funcionarios cambia cuando saben que su trabajo depende de un buen desempeño, así depende de que el jefe o la jefa estén de buen humor, o a que les hagan favores, o que estén más cerca, o que sean más simpáticos, o que puedan ascender simplemente porque cuentan, y esto es cierto, no estoy exagerando, porque cuentan los mejores chistes. Hay evidentemente una diferencia en el abordaje profesional cuando se piensa en cómo puedo crecer en esta institución por la vía del amiguismo, del apapacho, de la lealtad, personales, a la idea de voy a crecer en esta institución porque voy a cumplir con mi labor y porque la institución sabe qué me está pidiendo. Y vuelvo aquí al principio, si la institución no sabe qué le va a pedir a sus colaboradores, pues hemos concluido la discusión. Si la institución lo que le pide es lealtad, cercanía, amistad, simpatía, pues eso es lo que va a obtener. Gente muy simpática, gente muy leal, gente amable, pero profundamente ineficaz y que no cumple con su misión, que no ofrece resultados y que por lo tanto le causa a la postre, de manera agregada, un enorme daño ya no solo a la institución, sino al país en su conjunto. Y esta es la idea con la que termino, ya la última. Me parece que la profesionalización es un tema que se ha quedado colgado, pendiente en nuestra agenda democrática, en nuestra agenda de cambio democrático. Y ha sido muy triste porque la profesionalización del servicio público es a todas luces una condición de la consolidación democrática. Lo es porque si los puestos públicos del país, como ha venido sucediendo,
se reparten como botín. Llega el siguiente presidente de la República, que siga, que sea, no estoy hablando mal del PRI, lo mismo hizo en su momento Felipe Calderón y lo mismo han hecho los periodistas que llegan a gobernar a los estados. Esto es universal. Llegan, universal en el sentido partidario mexicano, quiero decir, de todo el universo de partidos, para no equivocarnos con la expresión. Llegan y su lógica es tomar el botín y repartir los puestos a los cuates y poner en esos puestos a la gente cercana por las razones que ya expliqué. Es evidente que la calidad de la democracia se deteriora. Yo cada vez que tengo oportunidad planteo la siguiente paradoja y ahora tengo la oportunidad y lo haré. Si un gobernante se le ocurriera un buen día, lo hacen de todas maneras, pero lo hacen sigilosa, calladamente. Pero si un gobernante se le ocurriera decir, vamos a comprarle todos los coches o todas las computadoras o todos los muebles a mi cuate, y saliera a la prensa, imagínenselo así, que saliera a la prensa y dijera, le voy a comprar los coches a la agencia tal, porque el dueño de esa agencia es mi amigo, es mi leal, es la persona en la que yo confío. Y por este motivo es que le voy a comprar los coches a esta agencia. Ustedes entenderán que si eso hiciera un gobernante, todo el mundo le caería a palos, la prensa lo haría trizas, y nosotros seguramente nos llamaríamos a indignación. Digamos, es un cínico. Estoy seguro de eso. ¿Por qué entonces no decimos lo mismo? Pregunto al auditorio y al panel. ¿Por qué no somos capaces de decir lo mismo cuando los presidentes de la República, los gobernadores, los alcaldes, los titulares de unidad, suma y sigue, dicen, voy a nombrar en estos puestos, que por cierto, el capítulo 1000 es siempre mayor que el capítulo de adquisiciones de cualquier entidad pública, suma más dinero público y es el mismo dinero público. ¿Por qué no decimos lo mismo cuando nos dicen, como lo han hecho? He nombrado a esta persona por su cercanía política, por su lealtad, porque es mi amigo, porque le tengo confianza. Así decía el presidente Calderón cuando le preguntaban por qué había nombrado a sus colaboradores y contestaba por lealtad, por cercanía, por amistad. Es exactamente lo mismo que ha venido haciendo el señor presidente Peña Nieto, incluso antes de llegar a la presidencia de la República. Sucede en todos lados. ¿Por qué no nos indignamos igual? ¿Por qué toleramos que el capítulo 1000, que se refiere a sueldos y salarios, no responda a principios profesionales y en cambio nos indigna y nos ofende cuando el gasto público de adquisiciones y obras sí? Me parece que debemos plantearnos con seriedad esta contradicción simbólica política que forma parte de nuestra cultura política para entender de una vez por todas lo que, perdónenme la reminiscencia como de historiador mayor de edad, pero esto que ya decía Juárez, el dinero público no es nuestro, el dinero público es de la sociedad. Con ese dinero se compran cosas, se hacen obras públicas, pero también se contrata personal. Por lo tanto, lo más importante de una democracia consolidada tendría que ser asegurar que ese dinero público está bien gastado. Y no hay manera de asegurar que la mayor parte de ese dinero esté bien gastado mientras no tengamos sistemas profesionales consolidados y acreditados. Nos lo estamos repartiendo, esa es la verdad. Nos lo estamos repartiendo con miles de justificaciones, pero es inaceptable. Así que me parece que han elegido un tema muy importante, me da de veras mucho gusto que lo hayan hecho. Creo que este es un buen momento para reivindicar al servicio profesional de carrera en todas sus manifestaciones y
posibilidades. Creo que es una buena oportunidad para levantar la voz e insistir en que la misma indignación que nos produce la corrupción genérica nos debe producir cada vez que veamos que se le contrata o se le asciende o se le promueve a alguien cuyas credenciales profesionales no han sido debidamente probadas. Y desde luego, para OPA, para los organismos públicos autónomos, hombre, si no se meten en serio, como ya lo han hecho muchos de ustedes, si no se meten en serio a la profesionalización, podemos augurar que la captura política de la cabeza de las obras puede acabar convertida en la captura política de todas las organizaciones públicas autónomas. Y la idea feliz con la que empezamos a producir en México órganos autónomos, pensando que eran una salida precisamente a la ineficacia y a la corrupción, acabaría dando al traste en muy corto plazo. Así que los felicito por haber elegido este tema y ojalá de veras que ustedes, como muchas otras veces, acaben dando ejemplo de buenas rutas de acción para el resto del país. Muchas gracias por su atención. Agradecemos al doctor Merino su muy interesante disertación, muy conceptuosa, y desde luego quisiera yo destacar dentro de nuestro auditorio la presencia del señor doctor Luis Armando González Plasencia. Muchísimas gracias. Dentro de pues las entidades que tuvimos a bien organizar este 8º Congreso, pues desde luego le agradecemos mucho todo su apoyo, señor doctor, y desde luego también saludamos con afecto a quien conduce el órgano de transparencia en el Estado, a la licenciada Flor de María González. Muchísimas gracias, presidenta, por acompañarnos. Desde luego a quien ha tenido pues un gran liderazgo también en este 8º Congreso, el presidente del Consejo Consultivo Ciudadano del Estado, maestro Esteban Ángeles. Muchísimas gracias desde luego por su presencia y su apoyo, y desde luego también no hubiera sido posible realizar este evento sin el empeño, el entusiasmo y siempre el consejo apropiado y oportuno del licenciado presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado, Raúl Arroyo. Muchísimas gracias, señor presidente. Les informamos al auditorio que podrán hacer preguntas a este panel. Las personas que nos apoyan en este evento habrán de estarles pasando algunas tarjetas para que pudieran realizar sus preguntas. Continuando con este evento, y desde luego que no es casual que estemos aquí, verdaderamente la conferencia del doctor Merino tiene mucho que ver con un hombre que fue fundamental en la articulación del servicio profesional de carrera del Instituto Federal Electoral en su calidad, desde luego, de consejero, y también pues su muy destacada participación como académico. Seguimos con esta mesa de profesionalización en el fortalecimiento de las OPAs. Quisiera yo pues presentar, antes de darles el uso de la voz, a nuestros panelistas que engalanan verdaderamente hoy este evento en nuestra entidad federativa. Quisiera yo presentar a la doctora Mónica González Contrón. Muchísimas gracias, doctora, quien también, y tengo que decirlo, la verdad lo comentaba yo con ella antes de que ingresáramos a este panel, también la doctora Mónica ha sido muy generosa, y el sistema de adolescentes en buena medida inicia bajo esa guía académica de la doctora Mónica. Muchísimas gracias. El sistema de adolescentes, el preámbulo del sistema acusatorio adversarial en nuestro Estado, pues verdaderamente fue un gran impulso de la doctora, y lo escucharemos por qué en estas líneas curriculares. La doctora es doctora en Derechos Fundamentales por la Universidad Autónoma de Madrid,
en donde se tituló con la tesis Derechos y Necesidades de la Infancia y Adolescencia, una fundamentación de los derechos de los niños. En la misma universidad cursó un máster en Necesidades y Derechos de la Infancia y de la Adolescencia, investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, especializada en el tema de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, profesora de la Facultad de Derecho de la UNAM y coordinadora del diplomado sobre el derecho a la no discriminación. Es autora de artículos especializados y del libro Derechos Humanos de los Niños, una propuesta de fundamentación publicado por el propio Instituto de Investigaciones Jurídicas de nuestra máxima casa de estudios en el país, consejera honoraria de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal y actualmente se desempeña como secretaria académica del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, en donde pueden ustedes entrar en su página y ver los videos que afortunadamente tenemos para, yo diría, no solamente para la comunidad jurídica, sino para todos aquellos interesados en los grandes temas que hoy están revolucionando a este país. Cederíamos el uso de la voz a la doctora Mónica González Contró hasta por 5 minutos para efecto de algún comentario respecto a esta conferencia magistral de Don Merino o bien su posicionamiento en este panel. Doctora, tiene usted el uso de la voz. Muchísimas gracias, muchas gracias por la presentación y agradezco la oportunidad de estar en este congreso, pues compartiendo reflexiones sobre temas tan importantes y tan trascendentes pues para la vida del país. También pues agradezco muchísimo la excelente ponencia del doctor Mauricio Merino y simplemente quisiera yo compartir algunas reacciones y algunas reflexiones en torno a este tema. Una idea fundamental que me parece que es pieza clave para entender los retos en cuanto a la profesionalización de los servicios de las personas que se desempeñan en el ámbito público, es que me parece que uno de los grandes problemas y de los grandes retos que tenemos en este país es que no hemos logrado construir una institucionalidad lo suficientemente fuerte como para que resista los embates pues, de la realidad, pero además que pueda conservar la confianza de la gente, la credibilidad, el rumbo del país. Y me parece que algo que tiene mucho que ver con esto es precisamente la profesionalización. Y parte también es que tenemos, y es algo que debemos superar, todavía una profunda herencia autoritaria, que de repente en el país nos hace centrar demasiado el rumbo de las instituciones en la cabeza visible y no en el cuerpo que lo soporta. Y esto lo hemos visto desafortunadamente con algunas instituciones en el país que teniendo un desempeño exitoso en un inicio, de repente llega una persona distinta y es capaz de cargarse el trabajo que vienen desempeñando, la credibilidad que tenía la institución y pues sumergir a la propia institución y en buena medida al país en una crisis. También quisiera decir precisamente que la profesionalización pues constituye el reto para el manejo de lo más valioso que tenemos, que es el capital humano, que es lo más valioso que tenemos en el país, lo más valioso que tenemos en las instituciones. Entonces, la adecuada gestión de la profesionalización supone el aprovechar o desperdiciar ese capital humano. Y yo lo definiría, los retos en torno a la profesionalización, como el delicado equilibrio, y me centraré en 3 puntos que en buena medida pues, han sido tocados por Mauricio, pero en los que quiero enfatizar. Cuando hablamos de profesionalización y se pretende ofrecer a las personas un horizonte de vida dentro de una institución, que es lo deseable y que tiene que ver también con un buen desempeño, debemos tener cuidado, porque también lo hemos visto en el país, de no caer en la burocratización.
Y me parece que un ejemplo que hemos visto pues muy desalentador es lo que ha ocurrido, por ejemplo, en algunos de los sindicatos en el país, que lejos de cumplir con la función original que les fue encomendada, se vuelve un nicho en donde la persona se acomoda para no volver a preocuparse el resto de su vida. Entonces puede ocurrir precisamente que, bueno, en un primer inicio haya un gran interés, un buen reclutamiento, pero después esto se convierta en una inercia que sería completamente contraria precisamente pues, al mandato que tienen en específico los OPAs, los organismos públicos autónomos. Otro reto respecto de la profesionalización, y me parece que también pues, lo hemos visto en algunos contextos, es precisamente la posibilidad de combinar la profesionalización, esto que la gente tenga este horizonte de vida, que pueda permanecer en el trabajo, que pueda estar tranquila, con la posibilidad de formar equipo, porque además es un reto también que tenemos en el país y que nos ha costado mucho trabajo el formar equipo para entender que no son las personas individuales las que conforman las instituciones, sino el trabajo del equipo lo que hace proyectar a la institución hacia esto que nosotros queremos en la vida pública. Y desde luego esto se vincula también con las relaciones entre las mismas personas que laboran en la institución y el respeto a los derechos humanos hacia el interior de la misma institución. Un tercer reto que me parece también muy interesante y que además pues, ha sido tema en el país es cómo asegurar la profesionalización, en específico esto del reclutamiento con la diversidad. Es decir, cómo garantizamos que se reclute a la gente que tiene más capacidad para esto, pero al mismo tiempo que haya diversidad en los servicios profesionales, porque en todo el tema de la discriminación, pues es una tarea pendiente que tenemos en México, que afortunadamente se ha ido visibilizando en los últimos años, pero que me parece que también es una asignatura porque hay sectores de la población mexicana que están profundamente marginados y que de repente por la estructura institucional que tenemos, por la estructura, por las condiciones culturales, sociales, en fin, no abundaré, no tienen posibilidad ¿sí? de ingresar precisamente a estas instituciones y que pues constituyen también una tarea muy importante y algo que deberíamos garantizar y que nos plantean un reto. Y finalmente, ya para no excederme en el uso de la palabra, quisiera también concluir con esta idea. La profesionalización en los organismos públicos autónomos no es ni siquiera una cuestión que pudiera ser opcional, es una cuestión de coherencia. Es decir, no puede haber un organismo público autónomo que responda a su mandato si no tiene profesionalización de su servicio, de los servidores que laboran ahí. Y porque finalmente el diseño constitucional que hemos construido en México y que, como bien decía Mauricio, es a partir de la constitución de organismos públicos autónomos, ha sido formado para garantizar, a final de cuentas, derechos humanos. No solo las comisiones, todos los organismos públicos autónomos tienen como fin último la garantía de los derechos humanos de los ciudadanos. Y entonces la profesionalización es el único medio para garantizar cosas tan importantes como la transparencia, como el respeto a los derechos humanos laborales, como las relaciones democráticas, como los derechos civiles y políticos de las personas. De tal manera que se vuelve no un tema, digamos, marginal, adecuado, plausible, sino que el tema de la profesionalización en los organismos públicos autónomos se constituye como una de las bases sobre las cuales debe estar sustentado para poder cumplir con el mandato constitucional que les ha sido encomendado. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Pues en el
orden que hemos establecido para este panel, cederíamos el uso de la voz al maestro José Manuel Gutiérrez Jubera, a quien agradecemos su presencia aquí en nuestro estado de Hidalgo, y quien viene representando también a un organismo muy importante en un nuevo diseño también de nuestra propia constitucionalidad en México. Él es titular del Instituto de Capacitación y Desarrollo en Fiscalización Superior, precisamente del órgano de fiscalización federal. Ha sido consejero independiente para varias organizaciones y participando en proyectos de planeación institucional para organizaciones del sector gubernamental, financiero, industrial, comercial y de servicios. Fue director general de Best Decision, sociedad civil, empresa de consultoría especializada en gobierno corporativo, auditoría interna y planeación estratégica institucional. Trabajó para Pricewaterhouse como gerente de auditoría en informática. Fue director general de Mantec, empresa de PwC especializada en tecnología de información, licenciado en Administración, egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es CIA, que es Certificate International Auditor, también es CSA, que es Certificate Control Self Assessment, certificaciones internacionales otorgadas por el Instituto de Auditores Internos, certificación internacional también otorgada por Información System Audit and Control Association, ¿sí? Y certificación en Risk Management Ausence. Ha participado como conferencista en seminarios y simposios para organizaciones tanto nacionales como internacionales y ha sido catedrático para varias universidades. Cedemos el uso de la voz a el maestro José Manuel Gutiérrez Jubera. Tiene usted el uso de la voz, maestro. Muchas gracias y bueno, un saludo de parte del auditor superior, el contador Juan Manuel Portal, para todos ustedes. Y bueno, déjenme dividir el espacio que tengo en dos partes. La primera parte la voy a dedicar al tema de los trabajos que ha hecho la propia Auditoría Superior en la evaluación de servicios profesionales de carrera. Y por otro lado, me tomaré un minuto para platicar un poco sobre lo que nosotros le llamamos el servicio fiscalizador de carrera, el propio de la Auditoría Superior. En el primer punto coincidimos mucho en algunos planteamientos que hizo el doctor Merino, en el sentido de cuál es el objeto de un sistema de profesionalización o un sistema civil de carrera, que tiene que ver definitivamente con la profesionalización de los que participen en esa entidad, con el objeto de cumplir la misión básica del organismo. Evidentemente en las OPAs, pues es muy importante, como también ya mencionó la doctora, el hecho de que los profesionales que trabajan en esa entidad verdaderamente conozcan la materia profundamente, que es el tema central de desarrollo del trabajo que se hace alrededor de la institución. En ese sentido, la Auditoría Superior ha hecho varios estudios, varias auditorías al desempeño, en donde se han hecho evaluaciones. Para quien esté interesado, yo recomiendo que lean esos documentos. De hecho, se hicieron varias auditorías, pero se preparó un documento especial, una separata que evalúa a lo largo de 6 años el servicio profesional de carrera o el servicio civil de carrera, y después se hizo una actualización reciente en donde tienen muchos datos, muchas cosas importantes que debían considerarse en el establecimiento o en el fortalecimiento de cualquier servicio civil de carrera. En ese estudio se hacen varios planteamientos en donde se analiza o se estudia la estructura propia del catálogo de puestos. ¿Qué puestos y qué tipos de puestos deben estar incluidos en un servicio civil? Los mecanismos de ingreso al servicio civil y de promoción dentro del propio servicio. La evaluación del desempeño, que también el doctor Merino hizo mucho énfasis y con el cual coincidimos totalmente. Y finalmente el tema de la formación o de la profesionalización, como también ya se mencionó.
Coincidimos en que la capacitación es solo un componente de un verdadero proceso de gestión del conocimiento, que es lo que finalmente es importante dentro de un servicio civil. Que el conocimiento profundo del tema, de la materia propia de cada una de las entidades que pues promueven este servicio civil, sea verdaderamente el eje del conocimiento y del ejercicio profesional de las personas que van a pertenecer al servicio civil de carrera. Y finalmente la parte de las relaciones laborales, como también ya se mencionó, se tiende a que una vez que el personal ha participado o pertenece a este proceso, a este servicio civil, pues a veces la actitud cambia, la actitud de servicio, la actitud del propio desempeño. Pues bueno, como ahora ya es más difícil que me remuevan de mi puesto, pues bueno, pues se toma a veces ciertas libertades. Yo creo que el documento al que hago referencia tiene mucha información que no solamente puede ser útil para el establecimiento y el fortalecimiento, sino aún para el análisis de cualquier persona interesada en la materia. Déjenme tomar un minuto en platicarles un poco de lo que es el servicio que nosotros llamamos el servicio fiscalizador de carrera, que es el equivalente al servicio civil. Con el aprendizaje del propio proceso de auditoría que hace la auditoría superior, ya sea auditoría al desempeño o la propia auditoría, pues el servicio civil de carrera se ha venido fortaleciendo en el desempeño propio. El servicio civil ha sido un eje importante que ha permitido que la gente esté interesada en seguir profesionalizándose, en seguir profundizando en la materia, en nuestro caso en la auditoría. El proceso que se va haciendo, por ejemplo, para la promoción del personal, tiene un componente interesante que me gustaría mencionarles, es cuando yo quiero aspirar a una plaza superior, tengo que renunciar a la plaza que tengo dentro del servicio fiscalizador de carrera para poder aspirar. Es decir, si quiero aspirar, tengo que tomarme la responsabilidad de decir esta posición que ya tengo de alguna manera garantizada, cómoda, quiero renunciar a ella para poder hacer el brinco a la siguiente posición. Eso ha ayudado mucho a que la competencia por el puesto o por un puesto de mayor nivel, pues verdaderamente sea una competencia como tal, en donde un componente es la experiencia profesional adquirida, otro componente es un examen que se hace para el aspirante, y un tercer componente es la evaluación del desempeño histórica. Así que pues cada persona que quiere aspirar a mejorar su nivel dentro de la propia organización, pues tiene que tomarse la responsabilidad de tomarse un reto profesional importante. Eso no implica que en un futuro, en el caso de que no pudiera cubrir la vacante, no pueda volver a aspirar al mismo puesto que tenía, o sea, puede recuperar su puesto. Pero la parte interesante es decir, para poder aspirar o para poder ser parte de, tengo que volver a empezar el proceso de calificar en el puesto al que quiero aspirar. Creo que con eso terminaría mi participación para dejar oportunidad a los demás panelistas. Así que, pues muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias, maestro. Desde luego que, como lo ha comentado el doctor Merino, es una buena práctica, un ejercicio que tenemos que ver en el caso de la auditoría superior en este tema. Me voy a permitir ceder el uso de la palabra al doctor Rafael Martínez Pon, quien se encarga precisamente del servicio profesional en el Instituto Federal Electoral. Voy a permitirme reseñar brevemente también su currícula. Tiene una estancia postdoctoral en el Instituto de Dirección y Gobernanza Pública de SADE con sede en Barcelona. Es doctor en Gobierno y Administración Pública por el Instituto Universitario Ortega y Gasset, adscrito a la Universidad Complutense. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1
distinción que otorga el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, CONACYT. Es director general de la revista Buen Gobierno, que edita la Fundación Mexicana de Estudios Políticos y Administrativos, ACEM. Es autor de los libros Profesionalización de la Administración Pública en México, Dilemas y Perspectivas, publicado por el Instituto Nacional de Administración Pública en España en 2013, obra que obtuvo el primer premio Andrés Bello 2001 sobre estudios e investigación en Iberoamérica, Servicio Profesional de Carrera, ¿para qué?, publicado en el 2005 por editorial Porrúa, Directivos versus Políticos, la importancia de la función directiva en las administraciones públicas, editado por Miguel Ángel Porrúa en 2011, y su más reciente obra se llama La profesionalización en la función pública, Ideas para Latinoamérica, publicada por la Universidad de los Andes, con sede en Mérida, Venezuela, en este año de 2013. Ha escrito más de 40 artículos en revistas especializadas, tanto nacionales como internacionales, sobre temas del servicio profesional de carrera, gestión y administración pública, la mayoría de ellas arbitradas. Tiene más de 20 años en el servicio público y 15 de ellos dedicados a la profesionalización de servidores públicos. Actualmente se desempeña, como comentábamos, como director ejecutivo del Servicio Profesional Electoral del Instituto Federal Electoral. Antes de cederle el uso de la palabra, señor doctor, aprovecho también para saludar a una institución hermana, al Instituto Electoral del Distrito Federal, quien también nos proporcionó una serie muy importante de materiales que ustedes han tenido a su disposición en esta feria, que ha sido parte de este 8º Congreso, y saludamos con mucho afecto a la maestra Diana Talavera, presidenta precisamente de este Instituto Electoral del Distrito Federal. Muchas gracias, doctora, por su presencia. Muchas gracias. Doctor Rafael, tiene usted el uso de la palabra. Gracias. Pues muy buenos días, contento de estar esta mañana en este congreso, muy agradecido, por supuesto, por la invitación que se me ha hecho a participar en el mismo, pensando que lo que yo pueda decir pueda resultar útil o de interés para todo el auditorio. Por supuesto, también muy contento de encontrarme con Mauricio después de algún tiempo. Él conozco no solamente una gran amistad, sino también a un gran maestro, un mentor en estos temas, y gran idea, en todo caso, de haberlo invitado para que él, con toda la autoridad que tiene, nos pueda hablar sobre este asunto de la profesionalización. Bien lo decía él al comienzo de su conferencia, que este es un tema extraño, es un tema, digámoslo, raro, porque si bien es cierto, en el que incluso yo preguntaría quiénes estarían en desacuerdo sobre este asunto de la profesionalización en las autoridades públicas, me atrevo a decir que prácticamente nadie diría que estaría en contra de la misma, sobre todo por las bondades que trae el tema como tal. Sin embargo, paradójicamente, bien lo decía también Mónica, o sea, en este país hace falta una institucionalidad al respecto. Es un tema que no resulta atractivo, principalmente, diría yo, para los políticos. No es un tema que está en la agenda de los políticos, de la política. Y eso es, decía yo, lo que lo hace más extraño, lo que lo hace raro en cuanto a lo que sería deseable en cuanto a su impulso. Mauricio ha hecho, me parece que en su conferencia, decisiones conceptuales muy claras sobre lo que es este asunto, que a veces se confunde con otros componentes, como la evaluación, pues, la idea de un reclutamiento y selección únicamente. Él habla de un sistema, y me parece que es correcto enfatizar que cuando se habla del mismo tenemos que aludir o pensar en diferentes componentes que dan lugar a lo que es un ciclo en cuanto a la gestión de las personas dentro de una organización. Un ciclo de entrada y un ciclo de salida, que tiene un sistema de consecuencias, que premia, que castiga, y
que por lo tanto en ese sentido sería útil y conveniente para todo tipo de organización, tal como está probado obviamente en otros países. Sin embargo, yo quisiera detenerme más allá en la parte técnica, en la que él me parece que hizo, decía yo, descripciones muy importantes, en los alcances de lo que la propia profesionalización le aporta, no solamente a las propias organizaciones, sino al país en su conjunto. De ahí esta relación que él establecía en cuanto a lo que significa la profesionalización para un sistema democrático. Y creo que ahí es donde nos tenemos que centrar también. Obviamente las organizaciones públicas autónomas, los organismos públicos autónomos no pueden estar exentos de este contexto. Por el contrario, yo creo que dada esta autonomía con la que cuentan, que afortunadamente les da una mayor capacidad de maniobra en comparación con otro tipo de organizaciones que forman parte de los tres órdenes de gobierno, de administración que existen en el país, pero además por esta característica, peculiaridad que es la capacidad técnica o especialización con la que cuentan, bien decía Mónica, no puede quedarse al margen de lo que significa profesionalizar a las personas que forman parte de los mismos. Obviamente lo interesante en esto es que las autoridades, los políticos que están a la cabeza de estos organismos, tengan de manera inherente esta visión de poder apostar hacia un proyecto de esta naturaleza. Pero decía yo creo que lo relevante está en cómo una política de esta naturaleza, como es la profesionalización, impacta en su sistema democrático, y creo que esto se hace de diferentes maneras. Una de ellas, me parece que es relevante mencionarla a la luz de un reciente cambio de gobierno, es que garantiza la continuidad en cuanto a políticas y programas, y evita obviamente este dispendio económico enorme, por cierto, que se establece cada 6 años o cada 3 años en los gobiernos municipales. Creo que eso no hay que perderlo de vista. Un segundo elemento es que propicia que los servicios públicos no sean rehenes de los intereses de los partidos políticos, a partir de que tengan una posición imparcial, objetiva sobre el trabajo que realizan dentro de las propias organizaciones. Un tercer elemento, no se diga, por ejemplo, cuando en esto incluimos obviamente a los organismos de carácter electoral. Tema no menor es que democratiza el ingreso al servicio público, obviamente como un antídoto a lo que mencionaba Mauricio, de lo que se sigue viendo y viviendo en ese país como el sistema de botín, en el que los políticos en efecto siguen pensando en ganar las elecciones, la administración es un gran pastel, que se lo puedan repartir cómodamente, y desde las posiciones más importantes hasta los menores. Transparenta, me parece, el funcionamiento de las propias organizaciones públicas, y da lugar esto a un tema relevante del que Mauricio no ha dejado de estar impulsando a través de sus diferentes publicaciones y sus columnas de manera semanal en el periódico del que escribe, es la necesidad de contar con un sistema de rendición de cuentas. Y creo que para tener un sistema de rendición de cuentas, un elemento previo o una condición básica es en efecto contar con un sistema profesional. Otro elemento no menor, disminuye la corrupción, y eso no digo yo, especialistas como Daniel Kaufman del Banco Mundial, y al mantener esta relación entre la existencia de sistemas de mérito en las organizaciones, se comprueba que con el paso del tiempo esto disminuye la corrupción, y obviamente nos lleva a tratar de que este cáncer que algunos denominan pueda estar yendo hacia una situación de posible desaparición y no que persista. Otro tema relevante, me parece que dentro de todos los componentes que se mencionaron en cuanto a la existencia de un sistema de profesionalización, está obviamente un tema de carácter cultural, y una política de profesionalización lo que nos ayuda es en efecto a tratar de intercambiar esta lealtad de las personas para con sus jefes hacia una lealtad de carácter institucional o hacia la institución a la que trabajan. Creo que este es un paso cualitativo que
tiene que dar próximamente, pero que se puede dar a través, obviamente, de una política como la que se ha descrito, como la que nos ocupa. Pero, sin embargo, hay un elemento todavía de mayor alcance, que creo que es el que no podemos perder de vista. Creo que esa es la mayor contribución que tendría un sistema de esta naturaleza. Más allá de que podamos quedarnos atrapados o circunscritos a pensar que los sistemas de profesionalización son sistemas de administración de personal únicamente, los sistemas de profesionalización con el paso del tiempo, como beneficios a mediano y largo plazo, contribuyen a la construcción de una cultura del mérito, tan necesaria y tan importante en un país como el nuestro. Y obviamente en el marco de un sistema democrático como el que vivimos y como el que seguimos construyéndolo para poderlo consolidar. Yo hasta aquí dejaría mi intervención en cuanto a lo que ha dicho Mauricio, agradeciéndole por supuesto los conocimientos que ha expuesto y creo que su presencia ha sido muy importante esta mañana. Muchas gracias. Gracias, doctor Rafael. Sería prácticamente imposible en el tiempo que tenemos destinado para este panel. Les muestro única y exclusivamente las preguntas para el doctor Merino. Trato de hacer un extracto, si usted me lo permite, doctor, muy apretado de lo que es recurrente cada una de las participaciones. Yo ofrezco darse estas preguntas para que pueda posteriormente, tal vez con las que lleven una identificación, responderlas. En términos generales, el auditorio pregunta con gran insistencia sobre la influencia de algunos poderes institucionalizados o inclusive en algunos casos hasta fácticos dentro del servicio de carrera. Este es un tema recurrente que está en precisamente nuestro auditorio. Están ya asuntos muy específicos del propio servicio, como pueden ser los exámenes psicométricos, si es necesario incorporarlos dentro de todo este sistema, como usted muy bien lo ha definido, y bueno, entre otras muy halagadores comentarios para su persona, está una felicitación al mejor presidente del Colegio de Ciencias Políticas, doctor Merino. Tendría usted esta participación a reserva de que pudiera usted acceder a todas estas preguntas. La felicitación ya sé de quién viene, entonces te lo agradezco mucho, amigos. Supongo que se están refiriendo cuando dicen influencia de instituciones a los partidos políticos, entonces, o a la propia estructura gubernamental, inclusive en la designación, en el reclutamiento en estos procesos. Pues es absoluta. De eso justamente hemos estado hablando en la panel, que a lo mejor merece la pena aprovechar esta segunda ronda para darle un nuevo giro a la conversación y decir que es una influencia de los partidos definitiva, porque vivimos en un sistema de votín, como ya se explicó. Es decir, el partido que gana la elección se siente con el derecho suficiente para, y lo tiene, lamentablemente, en términos reales, en términos prácticos, para designar a todos. Es una cascada de designaciones. Esta cascada de designaciones produce, a mi juicio, tres efectos que son nocivos para la democracia. El primer efecto es que el que llega sabe que llega no por haber competido, concursado, acreditado sus méritos frente a otras personas, sino que llega por el favor que le hace el jefe o la jefa. Ya de entrada, ustedes me perdonarán, pero hay un demérito de la persona humana, hay un demérito en las cualidades individuales de su autoestima, de quien llega porque es amigo o quien llega porque sabe. Son dos razones completamente diferentes.
Segundo, el segundo efecto que se produce es que esas personas que llegan así, pues llegan con el ánimo, ya con el mensaje implícito de que para quedarse ahí y ascender, pues tienen que seguir ganando la confianza y el afecto de quien los designó. De tal manera, pues si quien los designó les da tareas diversas, les cambia la señal, los pone a hacer de todo sin tener claridad en exactamente cuál es la función que van a desempeñar, no importa, porque esa persona lo que quiere es quedar bien. Y el tercero, y quizá el más nocivo de los efectos, es que la persona así designada busca el ascenso por los mismos medios, como ya mencionábamos en la intervención inicial, pero sobre todo se produce un efecto, a mi juicio, muy lamentable, porque no solamente busca ascender por esa misma vía, sino que acaba prefiriendo esa vía, que es la vía profesional. Al cabo del tiempo no propondría yo un examen de conciencia colectivo, aunque dan ganas, ¿no? Tomar el laboratorio. Pero, claro, uno cuando se ve desafiado frente a estas cosas dice, no, yo soy distinto. Pero estoy seguro que mucha gente levantaría la mano si yo preguntara, oye, ¿te da seguridad haber llegado a tu puesto así? ¿Te da seguridad saber que puedes ascender por amistad, por cercanía, en lugar de ascender por tus méritos probados? Yo les aseguro que con sinceridad la mayoría diría, sí, me da más seguridad, porque es más fácil ganarse la confianza, el afecto, el apapacho del jefe o de la jefa, que probar méritos a lo largo de la vida. Pero lo paradójico, lo más triste del asunto es que quienes ya pasaron por la vía del mérito, los casos escasos, pero al fin los tenemos, en donde ya hay gente que ha probado sus méritos, no saben cómo les cambia la mentalidad, casi de una manera automática, iba yo a decir. Es sorprendente el cambio de mentalidad. La gente del IFE, me consta, trabajé muchos años ahí, los vocales del IFE que han ganado concursos, que han ascendido por la difícil escalera del mérito, hoy tienen una mentalidad, Rafael me corregirá si es el caso, pero completamente distinta de la que tuvieron en algunos años, y se sienten hasta, espero que no haya demasiados vocales por aquí, pero hasta arrogantes, ¿no? Hay hasta un toque de arrogancia, de presunción personal, porque han llegado gracias a sí mismos. Me consta también, porque he tenido una cercanía muy estrecha con la Auditoría Superior de la Federación, que la gente, los auditores, ellos tienen un sistema muy interesante porque van acreditando no solamente su carrera, sino que los mejores auditores, las mejores auditorías, al menos en el desempeño, las de desempeño, les dan cartas. Es decir, si una auditoría resulta muy bien hecha, paradigmática, dicen ahí, entonces el auditor superior les da una carta de reconocimiento, ¿no? Y si es el segundo lugar, por así decir, el auditor especial. Si es el tercero, el director general. Bueno, van apuntando cartas de reconocimiento. Me consta que los auditores que van por la vida, los de carrera, diciendo, bueno, a la menor provocación, dicen, bueno, yo soy auditor de 7 cartas, ¿no? Es decir, es una expresión rara, no tienen que preguntar cómo que de 7 cartas, claro, es que 7 veces han sido reconocidos a lo largo de su carrera, y eso les da un orgullo y un sentido de pertenencia que va más allá de Juan Manuel Portal. Esto es lo que quiero transmitir. O a los vocales del IFE les da igual si está Pepe Golden, Leonardo Valdés o Luis Carlos, son vocales del IFE. Los auditores son auditores de la auditoría, etc. Bueno, lo que quiero decir es que sí, tenemos lamentablemente la hegemonía partidaria, tenemos una influencia definitiva de los partidos en esta mecánica de voto, pero al mismo tiempo hay ejemplos suficientes
para acreditar que a los propios partidos, pero eso no lo hemos logrado, no hemos sido exitosos en persuadir a la clase política mexicana de que ese facilismo de llegar al poder, repartir el botín y generar simbólicamente la idea de que así es más fácil, acaba al final siendo no solamente mucho menos digno que ganarse el puesto, sino que acaba siendo más incierto, porque el destino de cada uno acaba vinculado con el destino del jefe. Si al jefe le va mal en las próximas elecciones, adiós, se acabó el puesto y se van a su casa. No quiero abusar del tiempo, solo añadiría, esto además, dado que todo el mundo sabe que el puesto se les puede acabar así al día siguiente, pues también hay un incentivo mayor para corromperse. También hay un incentivo mayor para decir, hombre, pues si me voy dentro de un año, pues que viva el año de Hidalgo. Y esto produce no solo ineficacia, sino corrupción y produce daño a las instituciones de la República. Pero lamentablemente sí, la pregunta es absolutamente válida. Ahora, examen psicométrico. Ni sí ni no. Los exámenes psicométricos, desde luego, no son definitivos para nada. Los exámenes psicométricos, el Hogan, yo lo conozco bien por razones profesionales que en este momento no vienen al caso. ¿Qué da el Hogan? Por poner un ejemplo entre muchos otros, hay instrumentos psicométricos diversos, pero al Hogan se le pide lo que uno busca. Por ejemplo, si uno quiere personas audaces, emprendedoras, capaces de enfrentar retos, entonces uno va, le pide al examen psicométrico que detecte esas cualidades en las personas que realizan el examen psicométrico, ver si son más audaces, más aventados, más desinhibidos, o no, o si son lo contrario. Entonces, ¿qué nos da un examen como ese? Ante la petición de encontrar esa cualidad, nos da una comparación entre distintos competidores que, añadida a otras calificaciones, nos dicen, no, mira, este es muy bueno, muy buena, y además muy audaz, muy echada para adelante, muy desinhibida, entonces pues la prefiero en igualdad de condiciones frente a otra persona que, aún teniendo credenciales profesionales muy buenas, no es tan audaz como la primera. Para eso sirven los exámenes psicométricos. En cambio, si uno va y le dice al examen psicométrico, resuélveme el problema y dame al mejor, es estúpido. Porque el examen psicométrico no hace eso. El examen psicométrico no dice quién es mejor o quién es peor. Lo único que hace es dar ciertas características básicas de la personalidad a partir de un examen muy elemental, muy de rebote, para que el tomador de decisiones pueda, insisto, tener mejor información a la hora de elegir entre personas que están compitiendo por un puesto. Muchas gracias, doctor Merino. También han llegado muchas otras preguntas para todos nosotros, nuestros panelistas. Sin embargo, tratando también de resumir las mismas, en el caso de la doctora Mónica González Contrón, hay una recurrencia en cuestión del nexo entre las universidades públicas y esta profesionalización. Podríamos decir que cuál es el área de oportunidad y el papel para socializar precisamente las universidades y difundir las nuevas responsabilidades del Estado en materia de derechos que protegen los derechos públicos autónomos, como usted lo mencionaba, que realmente son impulsores de los derechos humanos. Y otra pregunta que tiene que ver con la transparencia en los sindicatos, cómo hacer que se conviertan en sujetos obligados. ¿Quién usted de los elementos? Muchas gracias por las preguntas, intentaré responderlas de manera brevemente. Bueno, el nexo entre las universidades públicas y la profesionalización. Me parece que podría ser en una doble vía. Por un lado, las universidades públicas, me parece que en la mayoría de los casos, por lo menos en la UNAM, puede aportar
la experiencia de su propia profesionalización, es decir, en las universidades hay también todo un sistema de reclutamiento, de concursos de oposición abiertos que pueden aportar, digamos, pues esta experiencia a los organismos públicos o pues en general al tema de la profesionalización. Pero también me parece que las universidades tienen un papel relevante que aportar en cuanto a lo que corresponde a la especialización en relación con la profesionalización, pues a partir de lo que decía Mauricio también de esta gestión del conocimiento y todo lo que se refiere a la capacitación, y tendría que haber, y de hecho me parece que este vínculo se hace cada vez más estrecho y más explícito, una colaboración muy cercana entre las universidades, que tenemos como mandato pues la investigación, la profundización en diversas áreas de estudio, y los organismos públicos autónomos que están en la parte más práctica y que pueden también servirse pues de lo que la universidad tiene como mandato, de las investigaciones, para tener esta colaboración en la profesionalización, al mismo tiempo que para quienes estamos en áreas más teóricas, más de investigación, pues constituye una riqueza ver lo que está sucediendo en la práctica. Y pues respecto a la segunda pregunta, en lo que se refiere a la transparencia de los sindicatos, pues me parece que es uno de los grandes temas del país, no solo en los sindicatos, sino en general el tema de la transparencia es una de las agendas pendientes que tenemos. Pero también me parece importante subrayar que esto se vincula con el tema también de la democracia, ¿no? La falta de transparencia pues deriva de una falta de democracia, de mecanismos que obliguen a los sindicatos a tener sistemas que realmente sean representativos y que los ayuden a cumplir su propia función. Y todos sabemos que se da en una doble vía estos vicios, ¿no? Por un lado, quienes están a la cabeza tienen como aliados o están sostenidos porque quienes están por las bases de los trabajadores, y por otro lado también pues los trabajadores se ven sostenidos por el sindicato. Y esto me lleva también a otra reflexión importante que me parece que habría que hacerla más explícita respecto de la profesionalización, que mencionaba Mauricio, pero que es importante, que es el tema de la evaluación y de la sanción. Esto tiene raíces también en la complejidad de la situación de la realidad mexicana, que ha llevado, pues, como decíamos, a una institucionalidad débil y a trastocar en buena medida también lo que se entiende como justicia laboral. Es decir, tendríamos que entender que la justicia laboral es precisamente eso, y que una persona, pese a haber pasado por un proceso de reclutamiento, haber ganado un concurso de oposición, haber escalado, si comete una falta, puede ser despedida, puede ser, bueno, en primer lugar sancionada mediante los procedimientos y después despedida, pero desafortunadamente lo que tenemos es que nuestra justicia laboral es profundamente ineficiente, lo que representa muchos costos para ambas partes y en muy buena medida y en muchas ocasiones mal entendida, lo que hace a veces percibir a quien ocupa una plaza pública que es intocable, y a las instituciones preferir mantener a la persona en esa plaza con tal de no enfrentarse con un problema de esta naturaleza. Entonces me parece que habría que ver el tema desde todas estas dimensiones que es necesario ir abordando precisamente para lograr lo que nos hace falta en el país, que es la construcción de instituciones sólidas. Muchas gracias, doctora. Para nuestro panelista, maestro José Manuel Gutiérrez, trato también de resumir varias participaciones del auditorio. Entre ellas tienen que ver qué hacer para que el gobierno asuma la responsabilidad de profesionalizar las áreas públicas, también qué hacer cuando no se cumple con el perfil necesario precisamente en estas áreas, y una muy específica que tiene que ver con su disertación en
si el estudio al cual hizo usted referencia es a nivel nacional y si está en la página de la auditoría de la Federación. Tendría usted el uso de la voz. Sí, como no, mucho gusto, muchas gracias. En relación a la primera pregunta, ¿qué se puede hacer para que se cumpla con el servicio civil de carrera? Bueno, la Auditoría Superior a lo largo ya empezamos los primeros estudios en 2000, en el año 2000 a la fecha. Se han estado haciendo estudios sobre el servicio civil. Todos esos estudios están publicados en la página de internet para quien esté interesado. Y hay una separata que hace una reflexión sobre varios de esos estudios, haciendo un compendio y un análisis específico. Contestando concretamente a qué se podría hacer, bueno, en ese estudio hay varias recomendaciones puntuales en relación a cuáles son las recomendaciones de la Auditoría Superior para mejorar o para buscar una mejor implantación del servicio civil de carrera. En relación a qué hacer cuando no se cumplen los perfiles, bueno, en el caso concreto de los perfiles es una cuestión compleja, porque hay que empezar por el principio, y el principio es definir el perfil. Muchas veces los estudios de perfiles que nosotros hemos analizado no apuntan en mucho a los temas sustantivos que debe de cubrir la entidad. Me explico de otra manera. Hay una misión, a veces hay un decreto, a veces hay algún documento o algún argumento legal por el cual se crea esa entidad, y al estar buscando la coherencia entre los perfiles y esa misión básica de la entidad que está siendo evaluada o que está siendo revisada, pues de repente no tiene congruencia. Muchas veces el estudio de los perfiles es muy complejo, precisamente por eso, porque pues un fundamento básico debe de ser que el perfil esté dirigido fundamentalmente a la gestión básica de la institución o de la organización. Entonces, ¿qué hacer cuando no se cumple el perfil? Yo empezaría por lo primero, pues que el perfil esté bien definido. Ahora, si el perfil está bien definido y no se cumple el perfil, bueno, pues habría que buscar la manera que los servidores públicos se acercaran a ese perfil ideal. En muchas ocasiones nos encontramos, y no voy a meterme con ninguna profesión en particular, pero nos encontramos profesionistas que están cumpliendo una función que no tiene nada que ver con el perfil del puesto. Claro que eso puede ser sustituido por la experiencia, pero a veces no se da ni uno ni lo otro. Yo les comentaría que en el caso concreto de la Auditoría Superior, un perfil básico inicial es título profesional. Entonces, eso empieza desde el reclutamiento, o sea, que las personas que quieren aspirar a participar en la Auditoría Superior tienen que estar tituladas, si no, simplemente no pueden participar. Finalmente, con el doctor Rafael Martínez Pol, hay también varias interrogantes del auditorio, fundamentalmente tienen que ver con el servicio de carrera en el propio Instituto Federal Electoral, que tal vez podríamos resumir en el sentido de si se podría considerar, doctor Rafael, que este servicio de carrera ha sido una pieza fundamental, no solamente en la profesionalización, sino también en la credibilidad del propio instituto, que como todos sabemos, y lo dicen las encuestas, no lo dice un doctrinario, no lo dice algún miembro del propio Instituto Federal Electoral, sino que son las propias encuestas de opinión las que colocan al Instituto Federal Electoral, algunos vaivenes, ¿no? Sin embargo, normalmente en altos índices de credibilidad. ¿Tendrá que ver este servicio de carrera respecto a este aspecto del Instituto Federal Electoral, doctor? Muchas gracias. Sin duda alguna, yo tuviera que responder inmediatamente sobre la contribución que ha tenido el servicio a lo largo de más de 20 años. Diría que es un pilar fundamental para, en efecto, en un ejercicio de aproximaciones sucesivas, diría yo,
poder, toda la parte técnica, más allá de lo que dice el Mario en cuanto a los vaivenes políticos, a la que son sometidos luego las propias instituciones, se puede comprobar incluso a través de los documentos que tiene el propio instituto, de que no solamente estamos hablando de una capacidad instalada que está a prueba cada elección, sino la parte más relevante está en función de los resultados que se consiguen elección tras elección. Yo creo que el instituto en ese sentido no deja de ser un referente para los propios institutos estatales, que creo que también tienen que entrar de manera inmediata a esta dinámica de la profesionalización, lo que no se pueden quedar ajenos a lo que en su momento el instituto ha podido lograr al paso del tiempo. Sin embargo, lo más interesante es de que este sistema de profesionalización que repito, sin duda alguna ha sido relevante para la labor que ha hecho el instituto, todavía puede ir a más. Mauricio todavía puede perfeccionar muchas de las cosas con las que cuenta. No es un tema que se agota exclusivamente en procesos, es un tema cultural, creo que eso también hay que destacarlo y de ahí que también pueda ser una referencia para otras instituciones. Yo nada más robo unos segundos sobre algo que me llamó la atención en cuanto a la segunda intervención de Mauricio, que tiene que ver en efecto con este aspecto cultural, con lo complejo que es este aspecto de la profesionalización. Decía Mauricio bueno, decía yo en mi primera intervención que si hiciéramos una mini encuesta con toda la gente que está aquí y seguramente preguntáramos qué opinarían sobre los beneficios o la importancia de la profesión en las escuelas públicas en cuanto a lo que se podría conseguir a través de la misma, me atrevería yo a decir que seguramente no habría nadie que estuviera en desacuerdo. Sin embargo, él hacía un apunte en cuanto a que si ya posteriormente se les preguntara en corto que si era más conveniente un sistema de mérito o un sistema que tuviera otros intereses, ahí seguramente más de uno lo pensaría dos veces. De ahí lo complejo de esto. Por eso me viene a la memoria luego una comparación que yo hago que este asunto de la profesionalización es como las películas pornográficas, porque todo el mundo las ve, pero luego ya nadie quiere hablar de las mismas. Gracias. Efecto de concluir nuestro panel, pediríamos a cada uno de sus participantes que en 2 minutos nos obsequiaran una conclusión para este auditorio y para este 8º congreso. Iniciaríamos en el orden que se ha venido desarrollando el mismo. Doctor Merino, si nos obsequia una conclusión en 2 minutos. No tengo ni la menor idea, la verdad. Que hagan la profesionalización. Yo creo que sería magnífico que después de poner el tema en el 8º Congreso de OPAS, pues no se les olvide para el 9º. Diría también que es muy importante que independientemente de la política que les rodea, que todos sabemos que les rodea, de las presiones que reciben de los partidos y que todos sabemos que las reciben, pues saquen la casta republicana, institucional, democrática, y se impongan a esas presiones permitiendo que un servicio profesional se vaya estableciendo con el paso del tiempo. Cada minuto cuenta, cada decisión que se aplaza es grave, porque permite la captura política, permite que estos tomadores del botín avancen y no tienen resistencia. Entonces, ojalá, hombre, si la mitad de este auditorio se convirtiera en resistencia frente al abuso de la autoridad, se convirtiera en un militante cotidiano, vivo, ofensivo de las prácticas democráticas, ya habíamos ganado enormemente.
Entonces, más que conclusión, yo haría una invitación a que de veras no solo reflexionen en el tema, sino que se lo lleven de tarea quienes todavía no lo han puesto. Las cuestiones técnicas, se los puedo asegurar, se resuelven siempre. No, ese no es el problema. Eso es mentira. Quienes dicen que el servicio de terreno prospera porque la evaluación está mal hecha, porque los exámenes de ingreso son un horror, o porque puede convertir en un sindicato, después nadie se mueve de ahí. Todo eso son argumentos falsos. Eso se puede fácilmente corregir cuando hay de veras ganas. Gracias, doctor Medina. Vemos el problema que pudiera existir en la mesa. Hay todo un programa de registros y hay un protocolo para respetar en este 8º Congreso, pero con mucho gusto habremos de ver. Doctora Mónica González Contreras. Muchísimas gracias. Simplemente yo quisiera en estos últimos minutos que me corresponden hablar sobre un tema y después un tema que me parece que es importante resaltar y después alguna reflexión general. Me parece que es importante seguir preguntándonos y seguir reflexionando sobre el tema de la evaluación y que se vincula mucho con esto que decía Mauricio de lo que se espera de los servidores públicos. Y me parece que esta definición que parece tan básica es una de las tareas pendientes que tenemos en el país, porque de repente cuando no se sabe lo que se espera de el servidor público, pues la creatividad florece de una manera extrema y entonces, lejos de ayudar a la institucionalización, tenemos que frenar o ver cómo, digamos, contraponemos pues, a esta excesiva creatividad cuando no se sabe lo que se espera. En materia de derechos de niñas y niños hemos tenido desafortunadamente pues los resultados de este exceso de creatividad que a veces nos llevan a tener que tomar reacciones en este sentido, y me parece que es una de las preguntas que tendríamos que hacernos todos y que cada institución tendría que hacerse. Y finalmente, pues a mí me gustaría concluir diciendo que el tema de la profesionalización tiene que verse también en el contexto de una sociedad profundamente desigual, ya lo decía el compañero también, donde hay muchas otras realidades que a veces no encajan, digamos, en este México que es visible o en este México que tenemos que queremos construir. Entonces, uno de estos grandes retos es, por un lado, este enfoque sistémico que permite solamente que que nos invisibiliza a unos cuantos que no pueden acceder a esta profesionalización, y por otro lado, como ya había dicho en un primer momento, la garantía de la diversidad, es decir, que todos y todas podamos tener acceso en igualdad de condiciones a este derecho al trabajo que no únicamente se vincula con
tener algo con que mantenernos, sino que es necesario cambiar la visión para verlo como un ámbito de la realización humana, es decir, como un derecho que puede llevar al ser humano a que su vida tenga un significado y el significado que ella tiene. Muchísimas gracias. Gracias, doctora. Cedemos el uso de la voz al maestro José Manuel Gutiérrez Cubera. Maestro. Bueno, yo quisiera comentarles en esta conclusión cómo es que se hacen de inicio las auditorías del desempeño, porque creo que puede ser un elemento muy importante. Lo primero que se hace es investigar con mucho cuidado cuál es la razón de ser de la institución a ser auditada. O sea, su decreto de creación, si es una entidad pública federal, bueno, pues qué dice la Administración Pública Federal en ese sentido, en fin, o sea, y obviamente los organismos autónomos, bueno, ¿qué es lo que motivó la creación del organismo autónomo? ¿Cuál es la esencia de dónde partió? ¿Por qué se le da la libertad o la autoridad de ser autónoma? En fin, a partir de ahí se empieza a hacer el trabajo de revisión. Y tal vez ustedes no me lo crean, pero en muchas de las ocasiones hay una total desconexión entre la profesionalización que se pretende soportar o dar motivo de ser al servicio civil contra la razón fundamental del organismo. Espero haber sido claro. Quiero decir, no, el servicio civil de carrera no necesariamente está dirigido a la esencia de la razón de ser del organismo o de la entidad. Entonces es un punto muy importante a cuidar. Cualquier referente debe ser dirigido netamente a la función sustantiva de la entidad. No importa el nivel, no importa el puesto, no importa el perfil, debe estar dirigido a fortalecer la razón de ser del organismo. Creo que eso es un punto que pudiera ser un referente muy importante. La otra condición es, o la otra situación que quiero sugerirles es, pues si están en el proceso o si quieren fortalecer, pues consulten los documentos que están disponibles en la página de la Auditoría Superior, porque podría dar muchas ideas en relación a cómo hacerlo. Muchas gracias. Finalmente, doctor Rafael Martínez. Bueno, si partimos de que este asunto de la profesionalización es un asunto que no puede estar ligado de la política, sin duda alguna, en atención a la pregunta que nos hacía Mario, cómo este asunto de relevancia puede hacerse presente en los organismos públicos autónomos, me parece que sin lugar a dudas el papel que juegan en este caso los titulares de estos propios organismos, ya sea de manera unipersonal o de manera colegiada, creo que es de suma importancia. A partir de la visión, de la voluntad, del propósito que ellos puedan tener para impulsar ese tipo de sistemas, creo que se estaría dando un paso relevante. Obviamente con una serie de consideraciones, que José Manuel acaba de mencionar algo relevante también en cuanto a reconociendo siempre la naturaleza de los propios organismos, de sus funciones sustantivas, del valor agregado que podría estarse construyendo a partir de un sistema de esta envergadura, de esta naturaleza, con una idea además seria de echarla a andar, no únicamente para cumplir un propósito de agenda que esté ahí y que diga, bueno, ya entramos a esta dinámica de la profesionalización y ya cumplimos. No, me parece que en esto, más allá del derroche técnico, tiene que haber, insisto, toda una seriedad, compromiso, y obviamente ese compromiso lo asuman también como protagonistas todos los miembros de los propios organismos, de manera de que, habiendo un pleno consenso en esto, se pueda avanzar como se pretende. Esto me parece interesante resaltarlo, porque también lo peor que le puede pasar a las organizaciones es que en el ánimo de insertarse en esquemas que
pueden resultar atractivos, también pues, se puedan generar efectos perversos, como lo que acontece hoy día en muchas organizaciones, de simulación dura y pura, ¿no? Creo que eso todavía es peor, el remedio en ese caso está peor que la propia enfermedad. De ahí de que, decía yo, esta no es una tarea fácil, es una tarea compleja, que requiere que se haga con todos los mecanismos y todas las condiciones suficientes para poder hacerla bien, como amerite, como opera realmente en organizaciones que son al final hoy día referentes de otras. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Antes de pasar a las mesas, donde habremos de seguir analizando los temas de derechos humanos, del derecho al saber, de este tema precisamente de la profesionalización, no quisiéramos despedir a este espléndido panel, al cual le agradecemos nuevamente sus participaciones.